Lo dijo en la primera hora. Bueno, sigamos en esta tónica de lo que estamos conversando. Ya lo tenemos a Billy Navarrete conectado ahora mismo vía telemática. Él es el director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Y además Billy Navarrete, que es un activista, un luchador por los temas de derechos humanos, junto a Fernando Bastias, ambos del comité, han estado en la primera línea atendiendo, ayudando, asesorando, colaborando, asistiendo a las familias de los 4 chicos desaparecidos. Billy, ¿cómo le va? Desde Quito le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza. A ver, primero quiero pedirle una reacción frente a estas declaraciones de 2 de los 16 militares que están siendo investigados, que están siendo procesados. De pronto aparecen en una entrevista concedida a un medio colega, al medio digital Aposta, y hacen una declaración que primero me llamó la atención porque tratándose de militares, todos sabemos cómo funciona la estructura militar, es una institución completamente piramidal. O sea, no pudieron haber dado una declaración si no contaban con autorización de los superiores, por un lado. Y por otro lado, esta narrativa casi de echarle la culpa o a los padres o a los chicos. ¿Cómo han asumido ustedes esta declaración de los militares, estimado Billy? Bueno, nos parece que sigue un guión que ya había sido trazada por el propio ministro de Defensa. Tenemos la impresión de que no son declaraciones en libertad, que no son del propio atributo de las personas que aparecen ahí diciendo lo que dicen en esto. Y eso tiene que ver con las circunstancias en las que estas personas, me refiero a los 16 militares, se encuentran actualmente. Ellos se encuentran en sus lugares de trabajo. Se encuentran dentro del cuartel aéreo de Taura y en principio creería que deberían estar al menos bajo custodia de fuerza pública y tener acceso a defensa voluntariamente. Es decir, que si alguien se encuentra señalado como responsable de un delito tan grave como este, debería tener la libertad esa persona de decidir quién lo defienda y no la institución a la que pertenece. Eso podría ser una posibilidad, pero no la única. Quien me defienda en esas circunstancias de alta vulnerabilidad en relación a lo que puedo decir sobre lo que ocurrió es bastante significativa en este rato en el caso de ellos. Y eso es una preocupación que tenemos. Ayer le hemos pedido a la Defensoría del Pueblo que esclarezca la situación jurídica de las personas ahí señaladas como responsables de la desaparición forzada. Billy, buenos días. Después de todo lo que hemos escuchado, sobre todo en estas últimas horas, a propósito también de esta entrevista con el medio La Posta, ¿usted cree que ahora mismo hay un concierto de voces de militares, autoridades de gobierno, trolls en redes sociales quizá, que intentan instaurar una narrativa para desviar la atención de lo que verdaderamente pudo haber ocurrido? Eso ha sido una conducta reincidente y sistemática del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio, lo que han seguido es una serie de actos intimidatorios y de ataque a las familias, a los denunciantes. Han señalado que atender la denuncia de estas familias extremadamente precarias es hacerle el juego al crimen organizado. Han, señalado de que los chicos son presuntos delincuentes que habían estado cometiendo un robo. Pero todo eso, todo ese supuesto episodio está sin evidencia. No hay ningún papel que soporte eso que el Ministerio de Defensa señala. Y eso es canalla, porque estamos tratando de cuidar una institución que no reconoce lo que aquí ocurrió, que ha cometido tremendos actos de crueldad, dejando en ese sector, en el mejor de los casos y obedeciendo esa línea narrativa, a estos 4 chicos. Eso es imperdonable. Y aquí hay mucha indignación de lo que está, la conducta de estas instituciones que deberían tener un poquito de vergüenza y sangre en la cara para señalar con
rectitud lo que debió hacerse desde el inicio, que no es un asunto administrativo, que aquí hay un daño gravísimo a la integridad física y a la vida. Eso es una posibilidad de que los chicos hayan sido sometidos a ejecuciones extrajudiciales. Para eso está el examen en criminalística. Y no es poca cosa. Siguiendo la línea narrativa que ayer escuchamos de parte de unos que decidieron dejarlos en ese sector altamente peligroso, como una suerte de exoneración de la gravedad de lo que ahí está en juego. A mí, si me permite interrumpirle, Billy, a mí también, ese tramo del relato de uno de los militares que concede este diálogo al portal digital La Posta me espeluznó. O sea, dice que los dejaron en algún sitio de la carretera porque los chicos despidieron. O sea, yo no puedo concebir cómo adultos dejan botados en la carretera a las 11 de la noche a chicos de entre 11 y 15 años. O sea, me parece insólita esa explicación, Billy. Sí. Y como decía, creo que va siguiendo un guión que el propio ministerio ha escrito, sobre el cual lo ha, digamos, defendido desde el inicio. Lastimosamente, eso es lo que digo, ¿no? Que pese a todo lo que se ha venido descubriendo, ha mantenido sin reflexión ese discurso en esto. Y eso habla mal de la institución, lastimosamente, frente a un caso tan escandaloso como esto. Y frente a la necesidad y a la angustia y la indignación que sentimos acá, y en el país entero en realidad, nos encontramos con una institución fría que se concentra en una primera verdad suya, en una primera versión suya, sin tratar de reflexionar sobre qué es lo que estamos dejando como país en esto. Este caso tiene un sentido fundamental y una oportunidad, y nos brinda una oportunidad fundamental para nosotros. Y hay que aprovechar ese ejemplo que estas tres familias nos dan. Son familias de condiciones extremadamente pobres, que por cuenta propia, ese 8 de diciembre se acercaron a la fiscalía, siguiendo lo que eventualmente nadie sigue ya. Es confiar en los canales institucionales para que se examine lo que a mí me ha pasado y pedir ayuda. Finalmente, después de largos días, finalmente esa maquinaria se ha comenzado a mover, pese a la versión y a la conducta fría del Ministerio de Defensa. Billy, agregando un poco a lo que hacía referencia Fabricio, yo creo que una de las cosas también más absurdas que se desprenden de esta declaración no es solo el hecho de que los dejaron en el lugar porque los chicos lo pidieron así, sino que uno de los militares en esta declaración dice que los chicos mencionaron que conocían el lugar. ¿En qué cabeza se le puede ocurrir a alguien que menores de edad, entre esas edades, pueden conocer una zona totalmente desolada, aparentemente a esas horas de la noche, fuera de su lugar de residencia? Nadie se traga ese cuento. Ya, digamos, estamos hartos de que se nos trate como débiles mentales, en la verdad. Eso no debería seguir. Digamos, el gobierno efectivamente no es una estructura monolítica. Las Fuerzas Armadas no son estructuras monolíticas. Creería que tenemos suficiente, digamos, vergüenza sobre lo que está pasando, de lo que somos responsables. Y debería, digamos, servirnos esto que está en juego aquí, en este caso, para renovar esas expectativas sobre las cosas que hemos hecho, en realidad. El caso de los 4 chicos desaparecidos es un caso que actualmente, y eso nadie lo debe de dudar, es un caso de desaparición forzada, una de las más graves violaciones de derechos humanos, calificada como máxima tortura, agravada cada día que los chicos no aparecen. Cada día es una sumatoria agravante de lo que ahí ha pasado, que inicia con la detención arbitraria
porque ahora es una atención arbitraria. Nadie, digamos, está justificando esa versión del robo, nadie la soporta, solamente el ministro, y de boca, no hay ninguna documentación que lo soporte, y es una detención arbitraria. Sacarlos del cantón, sacarlos de su jurisdicción, dejarlos en un lugar, en el mejor de los casos, y siguiendo la línea narrativa del Ministerio de Defensa, en un lugar súper hostil, en la noche, a estos menores. Todo eso son agravantes, gravísimos, no son atenuantes el hecho de que hayan escuchado a los niños, a los menores, y hayan obedecido a eso, sin haber notificado al superior, según dice. Y esa es una de las características de la detención arbitraria. El ocultamiento de información es una, pero también confabulación, la conspiración al interior de los perpetradores para tratar de evitar que se sepa. Ocultar el cuerpo es una de esas, pero también en relación a el denunciante, los ataques al denunciante, el descrédito al denunciante, en esto son elementos que van a configurar esta gravísima violación a derechos humanos. Y justamente, Billy, sobre el tema del descrédito, porque yo hacía énfasis en torno a que al parecer se intenta instaurar una narrativa, no solo porque se cuestiona de un lado que los padres dejen salir a sus hijos en horas de la noche, sino que también, al menos en esta entrevista que pudimos escuchar anoche, se insinúa que se debe investigar a los padres y hasta se llega a cuestionar que en estas apariciones públicas que han hecho últimamente los familiares, los padres, o al menos uno de los padres, ni siquiera llore la ausencia de los hijos. Uno de los militares llegó a decir que eso, por ejemplo, le llamaba la atención. Eso no es verdad. Como no es verdad una serie de afirmaciones que han hecho representantes de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. Nos están mintiendo. Nosotros hemos estado con estas familias desde el jueves de la semana pasada, día a día. Fernando Bastias, Abraham Aguirre, mi persona y otros colegas de aquí del CDH y de otras organizaciones, porque hay también un cordón de solidaridad que se ha creado acá para apoyarlos. Y hemos visto las crisis emocionales que han tenido, incluso durante las audiencias. Claro, el Ministerio de Defensa ha estado virtual, ha estado lejos, como ha estado siempre, de todo lo que está pasando en comunidades, disponiendo desde la distancia este tipo de situaciones sobre las cuales hay una responsabilidad. Y aquí aprovecho esto que digo en relación a la responsabilidad política que tiene el ministerio en todo este caso. Mandó, en términos generales, y a partir del 9 de enero, a sus fuerzas a combatir la violencia social. Y al parecer, por toda la cantidad de casos que no se focalizan solamente en esto que ahorita nos convoca, sino a una larga lista de violaciones a derechos humanos, como aquí inicialmente se dijo. Tortura, desapariciones forzadas, también ejecuciones extrajudiciales, que comprometen directamente a las Fuerzas Armadas. Y eso creería, estamos, digamos, ahí en ese enfoque de que estos hechos ocurren a partir de una falta de preparación para lidiar con ese tema, para lidiar con ese tipo de situaciones, para lidiar con un chico de 11 años y tratarlo de esta forma. Ese tipo de ausencia de capacidad compromete la responsabilidad política de las autoridades de gobierno y particularmente del Ministerio de Defensa, justamente que mandó a su equipo a cumplir tareas para las cuales no estaba preparado. Justamente por ahí viene mi última pregunta, Fernando, Billy.
Y justamente va de la mano con lo que me escribe Andrés, que me aporta justamente con esta inquietud. En el contexto del conflicto armado interno, con la participación de Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo, las organizaciones de derechos humanos tienen conocimiento si existe un protocolo sobre el uso progresivo de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y el trato para este tipo de casos, la detención de menores, si hay o no coordinación con la Policía Nacional, porque, a ver, viendo esto, a mí lo que me invita a pensar es que los militares no conocen el procedimiento, no tenían claro que tenían que entregar a la policía. O sea, me parece insólito que en el relato dicen que queríamos llevarles al UPC del kilómetro 26. Y yo acá en la audiencia he dicho, yo conozco Guayaquil, yo sé dónde queda el Mall del Sur, y sé la distancia que hay hasta Virgen de Fátima. O sea, ¿por qué no les dejaron, aunque sea en el cuartel modelo, digo yo, en la Avenida de las Américas, si tal vez no conocían otro PC? O sea, me parece insólito todo esto. Pero digo, ¿ustedes han tenido acceso a conocer si existe un protocolo que están cumpliendo los militares en coordinación con la policía, Billy? Sí, de hecho, asumimos y en algunas ocasiones hemos tomado contacto tiempo atrás con departamentos e incluso apoyado a procesos de formación muy esporádicamente, para ser franco, al menos nosotros, en este tipo de situaciones. Uso progresivo de la fuerza, en concreto, a la misma Fuerza Aérea, acá, nos han invitado y nosotros hemos acudido y esa ha sido siempre nuestra respuesta, apoyar ese tipo de iniciativas. Han sido esporádicas y hace mucho, para ser franco, al menos nosotros, acá en Guayaquil. Creería que esos manuales existen, pero están ahí en una bodega, están ahí en una gaveta, en esto. Ese tipo de información no tiene su efecto si no se practica, no tiene su efecto si no se lo hace cotidianidad, porque por un lado entra y por la otra oreja sale. En esto, si no se lo hace, digamos, rigor de los procedimientos que ahí se dan. Y ese siempre, digamos, es la necesidad de que jerárquicamente se asuma la responsabilidad sobre aquellas obligaciones que se tienen, que no se trate con benevolencia estos temas. Acá tenemos un reto como país, donde hay que justamente hacer que esto sirva de ejemplo y que, digamos, la situación de los chicos nos permita golpear el timón y enderezar esta nave. Y solo una cosita finalísima, muy cortito le pido, en honor al tiempo. ¿Cómo les están amedrentando a las familias si es que esto es así, Billy? Bueno, hay un discurso desde antes de parte de las más altas autoridades del gobierno y particularmente del Ministerio de Defensa, intimidando a estas familias, señalándolas como, digamos, que sus hijos han estado vinculados o que la atención a los reclamos son parte de hacer el juego al crimen organizado. Eso se ha también materializado en visitas sospechosas que desde que han, digamos, mostrado el rostro estas familias, y hay un gran coraje y valor que nos permite, digamos, llenarnos de esperanza también. Tiene que, digamos, se han venido registrando. Nosotros hemos estado ahí procurando que la Fiscalía también las ingrese al sistema de víctimas y testigos de la Fiscalía. Ese es un procedimiento que está, digamos, por desarrollarse en realidad. Pero hechos intimidatorios han estado desde el inicio rodeando a estas familias. Billy, valoro mucho su gentileza de atendernos en esta mañana, le agradezco y estaremos siguiendo con mucha atención este tema. Muy gentil, buen fin de semana. Gracias, Mauricio, hasta luego. Gracias a Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de los Derechos Humanos de Guayaquil. Charlie Pisa me escribe, le envío un abrazo a mi colega periodista. En el tramo Taura, kilómetro 26, Virgen de Fátima, dice Charlie, existen organizaciones delictivas dedicadas al robo de mercadería en carreteras y extorsionadores, según los propietarios de locales comerciales. Me lo dice un periodista que in situ conoce el tema. La narrativa que ellos pidieron que los dejaran en ese lugar es inaceptable. Los militares conocen más esa zona que unos niños del sur de Guayaquil. Les dejo ahí para la reflexión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.